Orcón, 16 de agosto 2025. Norman Cohn. El cosmos, el caos y el mundo venidero. Los mesopotámicos. Los pueblos de habla sumeria, cuya presencia era predominante en el extremo meridional de Mesopotamia, ya tenía una visión propia del orden cósmico de los inicios de la historia, alrededor del año 3000 a.C. Y los pueblos de habla acadia, que en parte convivían con los sumerios, pero en su mayoría moraban más al norte, adaptaron dicha idea. Los babilonios y los asirios todavía la suscribían cuando gobernaban Mesopotamia en el segundo y primer milenio. 1. Al igual que la evolucionada civilización egipcia, la evolucionada civilización mesopotámica pervivió durante casi 3000 años y permaneció notablemente uniforme durante tan dilatado periodo, ya fuera predominantemente sumeria o semítica. Ya procediera de Ur, Uruk o Nippur, Akkad, Babilonia, Asur o Nínive, la civilización era la misma. Sin embargo, jamás fue una civilización tranquila. La geografía y la historia formaban una combinación que hacía de la vida en Mesopotamia una existencia aún menos segura que en Egipto. De no haber intervenido el hombre, Mesopotamia no habría dejado de ser un desierto ardiente y yermo. Gracias a la irrigación que recogía y canalizaba las crecidas repletas de sedimentos del Tigris y el Éufrates, Mesopotamia era una tierra fértil y contaba con un sistema agrícola capaz de garantizar el sustento de su numerosa población. No obstante, la irrigación constituía una tarea muy ardua. Las inundaciones que se producían entre abril y junio no llegaban a tiempo para los cultivos invernales y eran demasiado tempranas para las estivales. La irrigación debía ser constante, lo cual requería una red de canales y diques que a su vez precisaban los esfuerzos incesantes de un sinfín de trabajadores. Pero ni tan siquiera entonces había garantías. El Tigris y el Éufrates eran mucho más imprevisibles que el Nilo. Unos cuantos años de caudal escaso podían convertir la tierra en un desierto, mientras que en una sola crecida excesiva podía transformarla en una inmensa ciénaga. Todo lo que el hombre lo lograba en materia de irrigación y agricultura podía desbaratarse en cualquier momento. El futuro jamás era previsible y estaba siempre testado de peligros. En ocasiones, las lluvias torrenciales, el calor y los vientos cargados de polvo hacían la vida casi insoportable. E incluso en las mejores épocas, Mesopotamia era una tierra difícil de explotar. No era en modo alguno rica en recursos naturales. Se veía obligada a importar el metal, la piedra y la madera. La vida era una lucha interminable contra la naturaleza recalcitrante. En el tercer milenio, la guerra constituía otra fuente de inseguridad. Al oeste del Éufrates se extendía el gran desierto siro-árabe con su población diseminada de nómadas. Los campesinos mesopotámicos que vivían en el llano aluvial sufrían sin cesar el acoso de estas tribus salvajes que asaltaban sus ciudades y aldeas. Asimismo, existía una tensión permanente que a menudo se desembocaba en confrontaciones violentas entre los habitantes de los llanos y los moradores de las estribaciones del norte. La interminable guerra de guerrillas socavaba un reinado mesopotámico tras una y otra vez. El país sufría la invasión y conquista de los pueblos extranjeros procedentes de las montañas, los guti, los alamitas, los casitas y los persas. Pero sobre todo, los mesopotámicos luchaban entre ellos. Durante la primera mitad del tercer milenio, los dirigentes sumerios se dedicaron a luchar entre sí por la supremacía de Sumer
y su docena de ciudades-estado. Desde mediados del tercer milenio hasta la caída de Babilonia, acaecida en el 539 a.C., innumerables monarcas del sur y del norte, sumerios y semitas, se enfrentaron en un esfuerzo por crear un reino que abarcara la totalidad de Mesopotamia. Todas aquellas guerras iban acompañadas de matanzas y destrucciones masivas. Para los mesopotámicos el cosmos era muy real, pero también lo eran las fuerzas que lo amenazaban. 2. Según la concepción del cosmos más temprana de los mesopotámicos, al principio no había nada excepto un océano salado primordial e ilimitado. Más tarde el océano engendró la tierra y el cielo, unidos de forma indisoluble, pero cierto Dios los separó por la fuerza y de esta guisa creó el mundo o universo presente, que descansaba inmerso en medio del océano primordial. El mundo consistía en la tierra. Los mesopotámicos imaginaban como un disco plano con un relieve ondulado de montañas. Sobre la tierra se alzaba la bóveda del cielo, que descansaba sobre las montañas y se sostenía gracias a la atmósfera y los cuerpos astrales que giraban por dicha bóveda. Bajo la tierra, una masa de agua dulce denominada Apsu o Apsu, de ahí el vocablo abismo, y más abajo aún, bajo el Apsu, otro hemisferio, el mundo subterráneo, donde moraban los espíritus de los muertos. En el tercer milenio, el mundo entero se imaginaba como un estado sobre la superficie de la tierra. Dicho estado no abarcaba más allá de ella, y los países que mantenían relaciones con Mesopotamia y en especial su capital Babilonia, para los babilonios, y Nippur, con toda probabilidad para los sumerios, era el centro del mundo. Dioses y diosas mesopotámicos gobernaban el mundo. En un principio, muchos de estos dioses y diosas representaban aspectos de la naturaleza. Asimismo, actuaban de patronos individuales de las diversas ciudades-estado que surgieron en Sumer a finales del cuarto milenio y principios del tercero. Más adelante, el centro de gravedad se desplazó. Todas las divinidades se organizaron en un solo panteón de estructura jerárquica, que los babilonios y asirios adoptaron a su debido tiempo y luego ampliaron. El panteón se ocupaba de orden de todo el mundo en todos sus aspectos, es decir, el orden de la sociedad y el orden de la naturaleza. Al principio, el dios de mayor rango era el patrón de la ciudad de Uruk, denominada Anu en sumerio, Anu o Anum en la lengua de los semitas, el acadio. Su nombre era la palabra sumeria que significaba cielo, y en verdad era un dios del cielo. La lluvia le pertenecía, al igual que las constelaciones cambiantes, y a través de ellas las diversas épocas del año con sus distintos trabajos y festivales. Era el padre de todas las cosas, engendró las plantas y árboles, los dioses eran sus hijos y también lo eran los demonios. Anu controlaba todos los aspectos de la naturaleza y la sociedad. Su mandato determinaba todas las cosas tal como debían ser. Era su voluntad la que alejó la existencia del caos y estableció el orden cósmico. Majestuoso y remoto, representaba la autoridad absoluta, y toda autoridad, tanto divina como humana, procedía de él. Los propios dioses lo sabían bien. Oh Anu, tu gran mandato tiene prioridad. ¿Quién osaría negarlo? Oh Padre de los dioses, tu mandato, los cimientos mismos del cielo y la tierra, ¿qué dios osaría desdeñarlo? 2. Casi tan poderoso como Anu era el dios Enlil, que trataba de una figura de extremo compleja. Patrón de la ciudad de Nippur y dios del viento, era el poder que originalmente había separado el cielo de la tierra para así crear el mundo. Asimismo, era el poder que protegía los ritmos de la naturaleza y fomentaba la abundancia y la prosperidad de la tierra. Era gracias a él
que los cultivos crecían, que los animales, los peces y las aves se producían, que los canales permanecían llenos de agua. Él conservaba la vida de la sociedad. Sin la autorización de Enlil, no podía fundarse ni poblarse ciudad alguna, no podía construirse ningún redil, ni podía nombrarse ningún rey, señor o sacerdote. No obstante, Enlil no era una divinidad puramente benévola, mientras que como señor del viento húmedo de la primavera, era amigo del campesino, como dios del viento borrascoso, constituía una figura temible, el ejecutor despiadado de cualquier destrucción que los dioses decretaran. Al final, el papel de Enlil se tornó casi tan universal como el de Anu. Mientras que Anu era señor del cielo, Enlil era señor de la tierra y dios nacional de Sumer. Al igual que Anu, recibía el nombre de padre de los dioses. Y el primer mes del año, en el que se decidían los destinos del año, se consagraba a Anu y a Enlil por igual. Planificador cósmico de infinita sutileza, administrador cósmico de infinita habilidad, Enlil era la encarnación de la divina providencia. Enlil, cuyo mandato es amplio, cuya palabra es sagrada, el Señor cuya opinión es inmutable, quien por siempre decreta destinos, cuyo elevado ojo surca las tierras, cuya elevada luz inspecciona el corazón de todas las tierras, Enlil, recostado a sus anchas en el blanco estrado, en el alto estrado, que perfecciona los decretos del poder, el señorío y el principado. Los dioses de la tierra se inclinan ante él temeroso, los dioses del cielo se humillan ante él. 3. Los dioses gobernantes se hallaron en el centro de la concepción mesopotámica del cosmos mientras existió la civilización mesopotámica. Cuando en el transcurso del segundo milenio, el antiguo mundo de las ciudades-estados sumerias quedaron sustituidas por los imperios semíticos, Anu y Enlil tendieron a quedar ensombrecidos por los dioses principales de dichos imperios: Marduk en Babilonia, Asur en Asiria. No obstante, la creencia subyacente no experimentó cambio alguno. Cada uno en su imperio, Marduk y Asur se convirtieron en reyes de los dioses y gobernantes del mundo. Inmediatamente por debajo de Anu y Enlil se hallaban el dios Enki, Ea en acadio, patrón de Eridu, y la diosa Nigursa. La responsabilidad de Enki consistía en implantar las decisiones de Anu y Enlil para organizar el mundo como una ciudad-estado y asegurar su buen funcionamiento. Enki, al que se asociaba con el agua dulce, instituyó el régimen del Tigris y el Éufrates, designó a un dios para supervisar los canales y a otro para procurar que en las marismas no faltaran peces ni juncos. También organizaba las lluvias y nombró a otro dios para hacerse cargo de ellas. Como dios de la inteligencia y la sabiduría, patrocinaba las artes y los oficios, la ciencia, la literatura y la magia blanca. Por lo que respecta a Nigursaga, conocido como Señora del Seno y Señora de la Formación, era madre de todos los seres vivos, madre de todos los niños, encargada del aumento de los rebaños y la perpetuación de la raza humana. Ocupaban un lugar propio junto a Anu, Enlil y Enki, como una de las divinidades más importantes. En su calidad de gobernantes del mundo, Anu y Enlil tenían a un agente de máxima eficacia en la personalidad del dios del sol, a quien los sumerios llamaban Utu y los semitas Shamash, y que era el patrón de Larsa y Sipar. Su misión especial consistía en mantener un principio al que los sumerios y los semitas concedían gran importancia y que se notaba mediante palabras que significaban rectitud, corrección, verdad y justicia. 4. En acadio,
Dicha palabra era Ketú o Mes-Haru, y con frecuencia el dios del sol recibía el nombre de Señor de Ketú y Mes-Haru. La gente incluso podía imaginarlo y representarlo acompañado de una diosa Ketú y un dios Mes-Haru. Estas circunstancias recuerdan al dios del sol Ra, que iba acompañado de sus ayudantes, la diosa Maat y el dios Tot. Al igual que en Egipto, en Mesopotamia se creía que el curso del sol era un ejemplo perfecto de la rectitud de corrección. Y también, al igual que en Egipto, se consideraba que, al seguir su rumbo, el sol se hallaba situado en el lugar idóneo para observar dónde se respetaban o se infringían la razón y la justicia. Era aquel al que no se oculta secreto alguno. Existen oraciones que combinan el júbilo por la salida del sol con las alabanzas a Shamash por administrar justicia social. Por general, se representaba a Shamash portando una vara que simbolizaba la rectitud, así como un anillo que denotaba plenitud, símbolos del orden que también podían llevar los dioses supremos del gobierno universal. Por si Anu, Enlil, Enki y Ea, Nigursaga y Utu Shamash cargaban con la principal responsabilidad de velar por el mundo ordenado. Había toda una serie de dioses y diosas menores, cuya tarea consistía en velar por una ciudad en concreto o bien por orden de Enki, de un aspecto en particular del universo. Cada uno de ellos gobernaba en sus dominios a través de uno o varios entes que los sumerios denominaban mes. 5. Si bien este término no puede traducirse por una sola palabra en ninguna lengua moderna, tenemos al menos una ligera idea de lo que significaba para los mesopotámicos. Un me constituía una regla, una ley o un decreto que regulaba un elemento concreto de la sociedad o la civilización. Al crear el mundo, Anu compiló todos los mes y los puso al ciudadano de los demás dioses, sus hijos. A partir de entonces, Enki se encargó de guiar o conducir las decenas de miles de mes, mientras otros dioses se ocupaban de la supervisión y salvaguarda del mes concretos. El gobierno de los dioses, las ocupaciones del rey, del sacerdote, del pastor, los oficios del carpintero, del que trabajaba el metal, el cuero, del pastor, los oficios de carpintero, del que trabajaba el metal, el cuero, del cestero, del escriba, la honradez, la justicia, la verdad, el regocijo, las lamentaciones, los problemas, las contiendas, los países rebeldes, la destrucción de ciudades, el fuego abrasador, el fuego del hogar, el arte, la música, cada templo, todos estos aspectos y mucho más contaba con sus propios mes. Actuando en un conjunto, los mes llevaban a la práctica las intenciones que los dioses tenían respecto a los seres humanos. Es decir, los mesopotámicos, en ocasiones, todos los dioses se daban cita en una gran reunión que se celebraba delante del templo de Enlil. El Ekur, situado en Nippur, bajo la presencia de Anu, los dioses tomaban decisiones relativas al gobierno del mundo. La asamblea juzgaban y sentenciaban a aquellos que hubieran obrado mal, ya fueran humanos o divinos. Destituían a reyes y decretaban la transferencia del poder de un reinado a otro. E incluso podía llegar a desterrar a un dios importante de forma temporal. Asimismo, los dioses, como comprobaremos más adelante, podían adoptar medidas de urgencia a fin de salvarse de la destrucción. 3. Aunque invisibles al ojo humano, la gente imaginaba que los dioses, tal como sugieren sus estatuas, tenían forma y necesidades humanas. Mucho antes de que existieran los seres humanos,
Los dioses moraban en el mundo que ellos mismos habían creado. No eran los seres humanos, sino los dioses quienes habían inventado la irrigación y la agricultura, y habían creado a los hombres para que estos satisfacieran sus necesidades. Además, al principio, todos los dioses, a excepción de los 4 de mayor rango, trabajaban en la construcción y el mantenimiento de los canales, así como en la siembra y la cosecha. Solo cuando se cansaron de esta tarea tan ardua y de las deterioradas herramientas, Anu creó a la humanidad. Todo el mundo reconocía que la única función esencial de los seres humanos consistía en liberar a los dioses de sus tareas. Ello dictaba la actitud de los mesopotámicos hacia los dioses. Eran sus sirvientes. En el tercer milenio, Sumer, un país bastante más pequeño que Bélgica, contaba con más de una docena de ciudades-estado. Cada ciudad-estado tenía su propio dios patrón, a quien había sido asignado en la creación de la humanidad, a quien pertenecía desde entonces. Este dios tenía un templo en la ciudad, y en él vivía, en una imagen labrada en madera fina y cubierta con ropajes laminados en oro. De forma muy parecida, el gobernante en su palacio, y en el templo los sacerdotes que servían de forma muy parecida a los cortesanos que servían a un gobernante humano, con un complicado ritual en el que cada idea se ejecutaba en estricta concordancia con los dictados tradicionales. Al igual que las divinidades egipcias, las divinidades mesopotámicas tenían que ser alimentadas. Así pues, tenían consortes y vástagos, quienes por lo general poseían templos propios, al igual que los sacerdotes y artesanos asignados al templo. Ya en el tercer milenio, las ofrendas de comida y bebida eran muy generosas. Más tarde, las cantidades que la gente llevaba día tras día al templo se tornaron inmensas. Bueyes y jabalíes, montañas de ovejas, aves y pan, docenas de recipientes de vino y cerveza. Aunque todo ello debía de constituir una carga para la población, no hay razón alguna para creer que se resistía de ello, pues ¿de qué otro modo podrían los dioses hacer acopio de las fuerzas necesarias para defender la ciudad-estado o más tarde Estado-nación, situados en el centro del mundo ordenado? Al igual que en Egipto, el orden del mundo se imaginaba inmutable, en esencia, pero mientras que los egipcios consideraban que dicho orden había quedado determinado en la primera ocasión, los mesopotámicos creían que lo habían establecido ciertos prototipos celestiales. Así, un templo mesopotámico era una réplica no de una colina primitiva, sino de un templo celestial, una contrapartida terrenal de la morada divina del dios. Como tal, constituía un vínculo entre el cielo y la tierra, una afirmación de la relación duradera existente entre los asuntos terrenales y el dominio de los dioses. Un rey no podía aspirar a mayor gloria que la de recibir de un dios el encargo de reconstruir un templo en ruinas, porque al hacerlo reafirmaría el orden establecido por mandato divino. 6. Pero el templo debía construirse exactamente en el mismo lugar, de acuerdo con el mismo plan, con los mismos materiales y los mismos ornamentos que el templo anterior, cuando el último rey de Mesopotamia, Nabonido de Babilonia, 555-539, estaba reconstruyendo un templo para el dios del sol. El propio dios le mostró una plataforma de los cimientos que había colocado uno de los primeros reyes de Sumer y que nadie había visto desde entonces. A su vez, aquel templo antiguo había sido una réplica exacta de otro templo un templo aún más antiguo que los propios dioses habían construido al crear el mundo, antes de que existieran los seres humanos. El prototipo de aquel templo primordial se conservaba en el cielo, y así el rey, al reconstruir el templo, confirmaba un modelo supraterrenal que existía inmutable desde el principio de todas las cosas. He aquí como todos los reyes concebían su misión, desde el gran señor del primer imperio babilónico, Hammurabi,
1792-1750, hasta el asirio Sennacherib 744-681, quienes afirmaba que al reconstruir el templo había descubierto cimientos cuya estructura habían existido durante toda la eternidad en las escrituras del cielo. Y eso no era todo. Durante todo el proceso de reconstrucción, los dioses no solo prescribían las dimensiones del templo, sino que dictaban cada gesto que debía efectuar el rey, a fin de que coincidiera con los gestos que ellos mismos habían efectuado al principio durante la construcción de la primera copia del prototipo celestial. 4. La guerra y la amenaza de guerra que suscitó la sustitución de las poblaciones abiertas por ciudades fortificadas también fomentaron la evolución de la monarquía. Y mientras que en un principio solo se elegía a un rey en caso de emergencia y con la condición de entrega su autoridad una vez pasara dicha emergencia, este sistema tocó a su fin en cuanto la guerra se convirtió en un fenómeno corriente. A partir del segundo milenio, la monarquía permanente pasó a ser la forma dominante de gobierno entre los estados mesopotámicos, ya fueran grandes o pequeños, sumerios o acadios. Al mismo tiempo, el rey devino una figura majestuosa que infundía respeto y reverencia a sus súbditos. Asimismo, se decía que los envolvía un aura sobrenatural, fenómeno que siempre se había atribuido a los dioses. Aunque los reyes mesopotámicos casi nunca eran objeto de divinización, sí eran designados por orden divina. 7. La monarquía, que existía independiente de cualquier rey, había residido al principio en el cielo. Las insignias reales habían estado en manos de Anu, y fue él quien envió la monarquía y las insignias a la tierra. Ello sucedió poco después de la creación de la humanidad, y por una excelente razón. Los seres humanos demostraron ser tan estúpidos que precisaban gobernantes para que los dioses pudieran asegurarse de que les sirvieran tal como se esperaba de ellos. En su calidad de dios celestial, Anu convocaba a cada nuevo rey, le entregaba el reino y las insignias, lo instalaba en su palacio y le daba la palabra de Anu. Y cuando Enlil y más tarde Marduk y Asur sustituyeron a Anu, la relación entre Dios y rey no sufrió cambio alguno. Un rey de Asiria que gobernaba sobre millones de personas lo hacía como representante e instrumento del dios Asur, del mismo modo que el rey de una de las primeras ciudades-estado de Sumer había reinado sobre unos cuantos acres de tierra en nombre del dios patrón de la ciudad. El estado mesopotámico era la máxima expresión de la tierra del orden establecido por mandato divino, y la misión de un rey mesopotámico consistía en garantizar que dicho orden se respetara en sus dominios. Ello se aplicaba también al rey de una ciudad-estado, Sumeria, y el rey de un imperio babilónico o asirio. Cuando Gudea, rey de Lagash, recibió instrucciones a través de un oráculo de reconstruir el templo de la ciudad, la orden procedía del patrón de Lagash, quien a su vez la había recibido del propio Enlil. De un modo similar, un monarca sirio consultaba bien al dios nacional Asur, o bien al dios del sol Shamash, antes de embarcarse en una campaña militar o incluso antes de nombrar a un alto funcionario. Las inscripciones asirias que detallan qué templos construyó un rey, qué sistema de irrigación ordenó instalar o qué victorias obtuvo, no van destinadas a los ojos humanos, sino a lo de un dios. A los de un dios. He aquí la razón por la que se situaba ante la estatua del dios o enterrada bajo su templo. La finalidad de cada inscripción consistía en mostrar al dios cuántos esfuerzos había realizado el rey para fortalecer el mundo ordenado. Asimismo, el rey representaba al pueblo ante los dioses. Lejos de ser un monarca absoluto y despótico, se veía restringido por un sinfín de deberes religiosos,
y un clero exigible supervisaba el cumplimiento de los mismos. A fin de mantener a los dioses bien dispuestos, el rey tenía que rezar, ayunar, someterse a purificaciones rituales y observar un sinnúmero de prescripciones mágico-religiosas. Tenía que estipular la cantidad de ofrendas diarias que debía efectuar en cada templo, así como procurar que cada templo dispusiera de las tierras y los ingresos suficientes para garantizar dichas ofrendas. Asimismo, debía construir nuevos templos y rehabilitar lo que estuvieran deteriorados. A cambio del cumplimiento meticuloso de todas estas obligaciones, los dioses debían conceder fertilidad a la tierra. Pero en este aspecto el rey desempeñaba un papel importante. Los dioses podían enviar lluvias en abundancia, pero era responsabilidad del rey asegurar que la irrigación se efectuara de forma eficaz y que el sistema de canalización funcionara correctamente. El bienestar del rey dependía del rey en todos sus aspectos. El rey recibía el calificativo de aquel que conserva la vida en el país. El pueblo creía que la presencia de un rey devoto en el trono garantizaba que el cielo estacional transcurriera sin tropiezos, que los cultivos maduraran a tiempo y las cosechas fueran abundantes, que las generaciones se sucedieran sin interrupciones, pero eran siempre los dioses quienes determinaban la obligación del rey y le conferían poderes. Así, Anu, Enlil y Ninlil habían escogido a Lipit Eshtar, Lipit Eshtar, 1934-1924, para garantizar que se recolectara gran cantidad de cereales. Y Enlil había designado a Idin Dagan, 1974-1954, para procurar que el pueblo contara con toda la comida y todo el agua dulce que necesitaba. 8. Un epíteto con que muchos reyes, tanto sumerios como babilónicos o asirios, se calificaban a sí mismos, era labrador. Se trataba de un modo de afirmar que el reino debía su fertilidad al poder mágico con que los dioses recompensaban su devoción. Cuanto mayor fuera el celo con que el rey servía a los dioses, mayor sería su eficacia como labrador. Al igual que en Egipto, el rey también se llamaba a sí mismo pastor, velaba por el pueblo en nombre de los dioses, quienes eran sus verdaderos propietarios. Y el primer deber del pastor real consistía en lograr que la justicia prevaleciera en el país. Decir que los mesopotámicos profesaban un profundo respeto a la ley equivaldría a subestimarlos en grado sumo, ya que a sus ojos la ley era una creación divina que los dioses habían revelado al rey a fin de que éste pudiera promulgar en su nombre. En ese sentido, el papel que desempeñaba Utu Shamash, dios del sol y la justicia, revestía suma importancia. El predecesor de Lipit Eshtar, Ishme Dagan, 1953-1935, lo expresó con gran acierto. Utu, has puesto en mi boca lo que es correcto, la palabra bien establecida para emitir juicios, tomar decisiones, guiar al pueblo el buen camino, anteponer la justicia a todo, dar buen consejo a las buenas gentes, destruir a los malvados, a fin que el poderoso no pueda actuar según su voluntad, para destruir lo que es malvado, para fomentar lo que es justo. 9. El vínculo existente entre el monarca reinante y el dios Sol podía llegar muy lejos. En ciertos himnos reales se describía a Ur-Nammu, 2113-2096, como un hombre predestinado por el dios Enlil a gobernar el país como el propio Utu, a Lipit Eshtar, avanzando en su esplendor como el dios Sol. 10. En el prólogo de su famoso código legal, Hammurabi se compara con el sol precisamente a causa del interés que siente por la justicia. Anum y Enlil se nombraron para procurar que la justicia prevaleciera en el país, para destruir a los perversos y los malvados, para que los fuertes no opriman a los débiles, para elevarme como el sol sobre las gentes, de cabeza negra, e iluminar la tierra. 11.
y la famosa estela de Hammurabi muestra al rey de pie ante Shamash, que se halla sentado en su trono y recibiendo de él las leyes. Sin lugar a dudas, el significado de Ketu y Mesharu, todo aquello por lo que velaba Utu Shamash, incluía gran parte de lo que en la actualidad recibía el nombre de justicia social. Las inundaciones, la sequía y las plagas forzaban constantemente a los campesinos a embarcarse en préstamos a intereses muy elevados, y desde mediados del tercer milenio la mayor parte de ellos se hallaba endeudada hasta las cejas, hasta el extremo de que muchos se vieron obligados a venderse como esclavos. En un intento de evitar los disturbios sociales y la inestabilidad política, varios reyes condonaron dichas deudas, afirmando que dichos gestos obedecían a las intenciones de Shamash. Por lo cierto es que el interés que un dirigente sentía por la justicia debía incluir al bienestar del pueblo en todos sus aspectos. El epílogo que Hammurabi redactó para su código formulaba este ideal: he desarraigado a los enemigos de arriba y abajo, he puesto fin a la guerra, he contribuido al bienestar del país, he logrado que el pueblo descanse en moradas agradables, no he permitido que nadie lo aterrorizara. Los grandes dioses me llamaron para que me convirtiera en el pastor benévolo cuyo cetro es justo. Mi sombra bondadosa se extiende sobre la ciudad. En mi seno he llevado a los pueblos de las tierras de Sumer y Akkad. Han prosperado bajo mi protección. Lo he gobernado en paz, les he dado cobijo con mi fuerza. 12. Número 5. Al igual que los egipcios, que todos los pueblos del antiguo Oriente Próximo, los mesopotámicos estaban convencidos de que el orden cósmico existía tan solo para beneficio de los dioses y suyo propio. Y al menos a partir del tercer milenio, todo el mundo daba por supuesto que la guerra era una de las formas más eficaces de fortalecer dicho orden. No en vano, entre los vehículos de la intención y la actividad divina, los mes se contaban un país rebelde, la contienda, el fuego abrasador y la destrucción de ciudades. Al defender sus dominios y conquistar nuevos territorios, un rey no solo desempeñaba la función original y más básica de la monarquía, sino que también obedecía a la voluntad de los dioses. Como consecuencia lógica, tenía derecho a esperar su ayuda. Cuando partía hacia una campaña militar, siempre lo hacía con la fuerza y el poder de los grandes dioses. Una fórmula tradicional de homenaje al rey de la ciudad de Uruk pone de manifiesto dicha conexión. El demoledor de cabezas, el príncipe amado de Anu. Oh, cuánto terror infundía al llegar. Las tropas del enemigo se disiparon, deshechas de las retaguardias, y sus hombres fueron incapaces de enfrentarse a él. 13. La promesa que la diosa de la guerra hizo al rey asirio Ashar-Haldón alrededor de 2000 años más tarde expresa la misma convicción: yo soy Ishtar de Arbela, desollaré a tus enemigos y te los entregaré. 14. La diosa Ishtar de Akkad era la misma que la diosa Inanna de Sumer. Se trataba de la hermana de Utu Shamash, lo cual no dejaba de ser lógico, pues la justicia en el propio país y el triunfo sobre enemigos extranjeros constituían manifestaciones de igual importancia del orden cósmico. Ishtar controlaba los truenos y la lluvia, y en ocasiones podía llegar a negar la lluvia a fin de obligar a las ciudades a someterse a otra que ella prefiriera. Asimismo, era capaz de ceñirse sobre el país como tempestad, despidiendo truenos que hicieran temblar la tierra y relámpagos que quemaran las granjas. Era muy corriente que el pueblo imaginara a un dios de la tormenta como un guerrero que cabalgara sobre las nubes camino a una batalla. Tal era el caso del dios de la tormenta Ninurta y de Ishtar. La batalla recibía el nombre de Danza de Ishtar, y la propia diosa se jactaba: cuando me hallo en plena batalla, soy el corazón de la batalla, el brazo de los guerreros. Mi padre, Anu, me dio los cielos, me dio la tierra. Soy Inanna, me dio el poder de rey, me dio el poder de reina, me dio el poder de la batalla, me dio el ataque, me dio las lluvias torrenciales, me dio los huracanes. 15. A lo largo de toda la historia mesopotámica, los reyes esperaban y experimentaban el respaldo divino en las guerras de forma extremadamente inmediata y concreta. Los reyes creían que no solo Inanna Ishtar participaba en la batalla, sino también los dioses patronos.
Una estela realizada para conmemorar la victoria de un rey de la ciudad sumeria de Lagash sobre la ciudad vecina de Umma muestra el patrón de Lagash Ningirsu, cubriendo con sus redes los rostros de los enemigos de la ciudad y aplastándoles el cráneo con su masa. Dicha batalla tuvo lugar poco después del año 2500 a.C. Un bajo relieve fechado casi 2000 años más tarde plasma al dios nacional de Asiria, Asur, flotando en el aire por encima del rey mientras éste se dirige a la batalla y sosteniendo su arco exactamente en la misma posición que el rey, y después de la victoria. El rey no atribuía su éxito a su labor como general, sino a sus dioses. El temor de los grandes dioses, mis señores, les abrumó. Vieron mis poderosas tropas de asalto y pidieron el juicio a causa del miedo. Ishtar, diosa del ataque y de la lucha cuerpo a cuerpo, que ama mi sacerdocio, se acercó a mí, quebró sus arcos y rompió sus filas, de forma que todos dijeron: este es nuestro rey. A sus exaltadas órdenes se acercaron a mí, uno tras otro, y tomaron posiciones detrás de mí, retozando como ovejas, y me llamaron Señor. 16. Así pues, en cada victoria, los dioses y el rey reafirmaban y fortalecían juntos el orden cósmico. 6. Por muy tenazmente que los mesopotámicos se aferraran a su creencia en un orden establecido por mandato divino, esencialmente inmutable, no podían por menos que reconocer que en la práctica el equilibrio de este orden resultaba en extremo precario. Sabían a la perfección que en el mundo actuaban y actuarían siempre fuerzas caóticas. Este conocimiento impregna la mitología mesopotámica de cada periodo. Existe una clase de mito que por lo general se conoce bajo el nombre de mito del combate, que explica cómo un dios ha defendido el universo ordenado contra las embestidas del caos. 17. En Mesopotamia, los más antiguos en estos mitos son de origen sumerio. Parecen pertenecer a una tradición que ya estaba consolidada en el tercer milenio. El héroe de los mitos sumerios suele ser Ninurta, dios de las tormentas y de las inundaciones de primavera. Era el hijo predilecto de Enlil. Asimismo, era el protector de todo Sumer, garante de su prosperidad y armonía social. Ante todo, era un guerrero poderoso, tan poderoso que cuando llegaba completamente armado y montado en su carro festoneado de trofeos de batallas pasadas, sembraba el pánico entre los dioses congregados. También podía inducir a su padre, Enlil, a concederle un culto en el templo del propio Enlil, el Ekur, situado en Nippur. Un mito conocido sobre todo a través de una versión acadia habla de un combate que libraron Ninurta y Ansu. 18. Este monstruo era un pájaro probablemente imaginado como un enorme águila o buitre. Tenía poderes sobrenaturales y pertenecía al dominio de los dioses. Al parecer, en su origen se trataba de una criatura benévola cuyas relaciones con los dioses eran buenas. Sin embargo, alrededor del año 2000 a.C. adquirió una cualidad siniestra. Se convirtió en un rebelde contra los dioses, en un ser absolutamente maligno, en un demonio de hecho. Siempre se había asociado a Ansu con Ninurta. Se la había considerado su bestia heráldica y pariente, pero se convirtió en su adversario en una lucha por el poder que decidiría el destino del mundo. Los mesopotámicos imaginaban el poder real como una fuerza autónoma, ligada al rey, pero también inherente a ciertos objetos sin los que el rey carecía de poder alguno. No solo se trataba de la corona, el cetro y la túnica real, sino también de las tablillas reales de decisiones o tablillas del destino. El rey mesopotámico tenía derecho a decidir los destinos de sus súbditos en lo referente a su carrera y sus actividades, y transmitía dichas decisiones en forma de decretos escritos a todo el reino. Se creía que existía un resumen de estos decretos en su registro, aunque en realidad dicho registro no existía. Los emblemas reales, incluyendo las tablillas ficticias del destino, estaban impregnados de poder, que un rey privado de ellos se transformaría en una persona corriente,
sin importancia política ni poder coercitivo. Los funcionarios a quienes el rey delegaba la autoridad dependía de la presencia del rey para dirigir todos los asuntos. Si desaparecía, toda autoridad quedaba aniquilada y la maquinaria del reino dejaba de funcionar. Ahora todo ello podía aplicarse además al dominio celestial y cósmico. También Enlil había delegado el poder en sus subordinados, los dioses menores. Estos tenían a su cargo el buen funcionamiento de los distintos aspectos del mundo, pero solo podían hacerlo mientras Enlil siguiera en posición de sus emblemas, incluyendo las tablillas del destino. Pero había un momento determinado en que Enlil se veía obligado a despojarse de sus insignias cuando tomaba su baño matinal. Por desgracia, el agente en quien Enlil más confiaba, su compañero y confidente más íntimo, resultó ser un traidor, tal como, según se había constatado, ocurría también en las cortes humanas. Dicho agente era el pájaro Ansu. Ansu, que observaba a Enlil presidir majestuosamente el mundo, se vio acometido por la evidencia y la ambición. ¿Por qué no podía él convertirse en soberano de los dioses? Cierta mañana, mientras Enlil se hallaba despojado de sus emblemas, Ansu se hizo con las tablillas del destino y huyó volando hacia su escondrijo de las montañas. De repente, todo se detuvo y el mundo se sumió en un silencio y una inercias mortales. Incapaces de desempeñar sus funciones normales, los dioses se reunieron en consejo. También este procedimiento constituía una transposición de lo que sucedía en la tierra en caso de emergencia comparables. El presidente no era Enlil, ahora incapacitado, sino el ancestro de todos los dioses, Anu. Se decidió buscar a un paladín, un dios que venciera a Ansu, recuperara las tablillas del destino y así pusiera el mundo de nuevo en marcha. Después de 3 dioses rehusaran aceptar la misión, el sabio y astuto Ea, entre paréntesis Enki, convenció a la gran diosa madre de todos los dioses para que persuadiera a su favorito, Ninurta, de que asumiera la responsabilidad. En primer lugar, Ninurta intentó vencer a Ansu envolviéndolo en los 7 vientos, como si de una red se tratara, pero puesto que tenía en su poder el registro del destino, Ansu pudo zafarse de él una y otra vez. Ea intervino de nuevo. De acuerdo con sus consejos, Ninurta logró cortarle las plumas y Ansu y clavarle numerosas flechas, tras lo cual lo desgolló. No se conserva el final del poema, pero podemos suponer que Enlil recuperó la fuente del poder y que los dioses menores volvieron a sus actividades correspondientes. Por lo que se refiere a Ninurta, su fama se extendió por el mundo entero. Otros mitos explican que el mundo ordenado se veía amenazado por monstruos que surgían del Apsu, de las entrañas de la tierra, y tenían todo el poder destructivo de aquellas aguas caóticas. Labu era un gigantesco dragón marino de 400 kilómetros de longitud y 45 kilómetros de altura. De vez en cuando se acercaba a la orilla para arrasar la tierra, matar a personas y animales y aterrorizar incluso a los dioses. También en este caso, el primer dios elegido para enfrentarse al monstruo rehusó hacerse cargo de la misión. Por fin, el dios de la tormenta cabalgó sobre las nubes y logró matar al dragón, hazaña que, al parecer, le granjeó el reinado sobre los dioses. Asimismo existía el demonio Asaku, que descendía a la tierra en una nube o en brazos del viento del norte. Se daba un espíritu en nulidad que causaba enfermedades, mataba animales recién nacidos y levantaba tormentas de arena. 19. En su lucha contra Saku, Ninurta sucumbió en la primera batalla, pero más tarde, siguiendo el consejo de su padre, Enlil lanzó el torrente de agua contra el demonio y mientras estaba inundado, los apuñaló hasta matarlo. A continuación, la misma inundación llevó la destrucción a la tierra. Los dioses responsables de la irrigación y la agricultura se sumieron en la desesperación. Ninurta entró en acción una vez más, apiló gran cantidad de rocas delante de Sumer a guisa de presa. En cuanto el agua que ya cubría la tierra, Ninurta la canalizó hacia el Tigris con resultados admirables. Contemplad ahora todo lo que hay sobre la tierra, regocijaos
Desde todos los confines por Ninurta, rey de la tierra, los campos han dado muchos cereales, las cosechas de las palmeras y viñedos han sido abundantes, ha quedado apilada en graneros y colinas. 20. Estos mitos sumerios acerca de un combate entre el dios y el monstruo del caos constituyen un ejemplo muy antiguo conocido ya antes del año 2000 a.C. de una tradición que prevalecería durante milenios. Asimismo se trataba de una tradición muy difundida, como veremos en capítulos posteriores. Los indios béricos y con toda probabilidad también los iranios la reconocían. En Mesopotamia alcanzó su máxima expresión en Babilonia, cuando yo cantaba con más de 1000 años de antigüedad. 7. El famoso mito o epopeya babilónica Enuma Elish, titulada así a causa de sus primeras palabras que significan cuando en lo alto, cuenta la proeza del dios Marduk. 21. Sin lugar a dudas, el autor o los autores de este mito conocían las hazañas de Ninurta, pero el relato que narran es de mucho mayor alcance. Marduk siempre había sido el patrón de Babilonia, y ya en el primer periodo de la supremacía babilónica, Hammurabi lo había ascendido a la categoría de Dios Supremo. Enuma Elish repetía dicho ascenso con la misma intención política en el segundo periodo de la supremacía babilónica, que se sitúa a finales del segundo milenio, y cuando a principios del primer milenio Asiria sustituyó a Babilonia como potencia dominante, surgió una nueva versión de la historia cuyo héroe era Assur. Enuma Elish presenta un mito de la creación mucho más elaborado que en la cosmogonía tradicional. La obra da comienzo con un relato acerca de cómo eran las cosas al principio. No existía ni el cielo ni la tierra, nada salvo un caos líquido en el que el agua dulce subterránea, Apsu, imaginado como un ser masculino, se mezclaba con aguas saladas del mar, Tiamat, imaginada como un ser femenino. Al principio no había dioses, pero entonces Apsu engendró a 2 dioses, a quienes dio a luz, Tiamat. A ellos sucedieron numerosas generaciones de dioses, todos los cuales vivían en un vacío informe. La formación del mundo aún no se había producido. Sin embargo, desde el principio de su existencia, los dioses introdujeron un nuevo principio en el mundo, el movimiento. Apsu y Tiamat representaban la quietud, la inercia, ambos de edades inconmensurablemente avanzadas, tan solo querían que los dejaran en paz. Por lo contrario, los dioses eran activos, inquietos. Cuando se reunían para bailar, Apsu no lo soportaba. Se quejaba a Tiamat de que tal comportamiento le privaba del descanso diurno y del sueño nocturno, y anunció su intención de hacer pedacito a todos los dioses. Como madre, Tiamat no podía consentir la destrucción de sus retoños, pero Apsu siguió fraguando su destrucción hasta que los dioses se enteraron. Su primera reacción fue de pánico, pero Ea encontró la solución consciente en un conjuro mágico que sumió a Apsu en un profundo sueño. A continuación le despojó la corona y la túnica real, le mató e instaló su propia morada sobre él. Así fueron derrotadas las aguas subterráneas, al igual que Ninurta lo había vencido, mientras Ea fundaba su templo en Eridu, sobre las aguas de una laguna. Marduk nació en Eridu como hijo de Ea, magnífica criatura desde su crecimiento, sobrenaturalmente sabio y fuerte. Marduk es el verdadero héroe del mito. Sus aventuras comenzaron cuando su abuelo, Anu, creó los vientos tormentosos para que jugara con ellos. Ello impedía dormir a algunos dioses. Estos dioses, espíritus afines a Apsu, lograron que Apsu no había conseguido, es decir, convencieron a Tiamat para que tomara medidas contra el cuerpo principal de los dioses, asociado a Anu, Ea y Marduk, quienes a fin de cuentas eran responsables de haberla despojado de su consorte Apsu. Tiamat se preparó para la guerra y engendró tropas destinadas a combatir en dicha guerra, serpientes monstruosas con afilados colmillos y los cuerpos repletos de veneno. Incluso dotó a tan horripilantes seres de una aura pavorosa, casi divina, a fin de que nadie pudiera mirarlos sin caer fulminado de terror. También proporcionó refuerzos tales como víboras, dragones, enormes leones, perros iracundos, poderosos demonios de tormenta, bisontes, seres voladores y hombre escorpión. Todos ellos iban equipados con armas mortales, estaban sedientos de guerra.
como comandante de esta horda, Tiamat designó a su segundo esposo, el dios Kingu. Para garantizar su éxito, le confió el vehículo supremo del poder, las tablillas del destino. Cuando la noticia llegó a los oídos de los dioses, el pánico volvió a acudir entre ellos. Primero Ea, la personificación de la sabiduría, y luego Anu, la encarnación de la autoridad. Retrocedieron impelidos por el terror al ver a Tiamat. Finalmente los dioses emplearon al joven Marduk, quien aceptó a enfrentarse a Tiamat, aunque con la condición que la autoridad de todos los dioses recayera solo en él. En suma, que él se convertiría en el rey de los dioses. Los dioses le concedieron tal deseo. Marduk obtuvo todos sus derechos que conlleva la monarquía, es decir, poder para ascender y rebajar a los dioses según le pareciera, autoridad para hacer la guerra, poder para matar o bien perdonar a los prisioneros de guerra. Equipado con los emblemas reales y armado con arcos y flechas, una maza y una red, Marduk se llenó de fuego abrasador y subió a su carro de asalto. Al igual que una tormenta, precedida por relámpagos y seguida por vientos borrascosos, se enfrentó a Tiamat y a sus aliados. De inmediato Kingu y su ejército se vieron acometidos por el terror. La única que no se amedrentó fue Tiamat. Marduk la derrotó en una sola batalla. Cuando Tiamat abrió la boca para engullirlo, él le introdujo a la fuerza su viento malvado, abriéndole la boca de par en par y distendiéndole el vientre. Una flecha clavada en su garganta le despedazó las entrañas y le desmenuzó el corazón. Una vez muerta Tiamat, sus seguidores fueron capturados, desarmados y hechos prisioneros, mientras que a Kingu se le arrebataron las tablillas del destino. El joven dios ya era libre para desplegar su poder de forma constructiva. De pie sobre el cadáver de Tiamat, le partió en dos, como un molusco. Con una de las dos mitades creó el cielo y lo cerró, para evitar que el agua de Tiamat escapara. Instaló rejas y apostó guardias. En el recién creado cielo, en el lugar opuesto a la morada que su padre había construido sobre Apsu, erigió una réplica exacta, su propia morada celestial. A continuación creó constelaciones y organizó el calendario. Por último, Marduk creó la tierra y empleó los fluidos del cuerpo de Tiamat para caudar los ríos de Mesopotamia. Pero si el mito de Marduk, tal como se cuenta en Enuma Elish, es un mito cosmogónico, ello no necesariamente es cierto en el caso del mito en su versión original. Es posible que los sacerdotes de Marduk elevaran a su dios a la categoría de dios creador, siquiera, para demostrar que era digno de ostentar el cargo de patrón de Babilonia, ciudad que acababa de hacerse con el poder supremo. Sea como fuere, lo cierto es que el mito del combate no tuvo siempre implicaciones cosmogónicas. El dios desconocido que derrotó al dragón Lapu o Ninurta, que mató al pájaro Ansu, actuaban en todas luces en un mundo ya existente, al igual como contaremos más adelante que el dios cananeo de la tormenta, Baal, en todas sus hazañas. De hecho, el mito del combate como tal no pretendía tanto explicar cómo había surgido el cosmos como demostrar el modo en que, a la vista de las constantes amenazas, había logrado salvarse. Ello se aplica también a Enuma Elish. Para salvar el mundo, Marduk fue nombrado rey a título perpetuo, rey de los dioses del cielo y la tierra. Asimismo se le confió una nueva función. Una vez eliminada Tiamat y creado el universo, se le encargó la tarea de administrarlo en beneficio de los dioses y a cambio de su obediencia. La primera exigencia de Marduk estipulaba que los dioses debían construirle un palacio que haría las veces de cuartel general de la administración real y que a un tiempo se serviría, en caso necesario, como residencia para todos los dioses. Por supuesto, este palacio era el templo de Marduk en Babilonia, la Esagila, un imponente símbolo de orden y permanencia conocido entre los babilonios como el Palacio del Cielo y la Tierra, sede de la monarquía.
A los dioses que habían seguido a Tiamat se les perdonó la vida y se les puso a trabajar en la construcción de la Esagila. Pero muy pronto, conmovido por sus muestras de gratitud y lealtad, Marduk decidió crear a nuevos seres para que se encargaran de dicha labor. Kingu, que había desempeñado un papel preponderante en la sublevación, fue procesado y ejecutado a su debido tiempo, y con su sangre, Ea, por orden de Marduk, creó a la humanidad. Y Enuma Elish no es la única obra mesopotámica que afirma que la humanidad lleva en su seno la esencia de un dios rebelde. Ahora podían encomendarse a todos los dioses tareas menos pesadas. Un grupo empezó a trabajar en la administración del cielo, mientras que el otro asumió la responsabilidad de supervisar las cosas en la tierra. Una vez terminado su cuartel general, Marduk invitó a todos los dioses a un festín. Tras el banquete, los grandes dioses llegaron a acuerdos destinados a garantizar el buen funcionamiento del mundo. Confirieron forma definitiva a los decretos o destinos establecidos en la asamblea. Marduk tomó asiento en el trono real y escuchó votos de lealtad de labios de todos los dioses. El más anciano de los dioses, Anshar, el padre de Anu, definió el papel del nuevo rey. Que su señorío sea incomparable, que no conozca rival, que guíe cual pastor al pueblo de cabeza oscura, y que hablen de sus proezas hasta el fin de los tiempos, que estipule generosas raciones de comida para sus padres, que vele por su sustento y cuide de sus santuarios. Así pues, la autoridad real de Marduk garantizaría el bienestar de los mesopotámicos y sus dioses, y la historia termina cuando los dioses recitan los 50 nombres de Marduk, cada uno de los cuales glorifica su poder. Enuma Elish es una obra compleja destinada a servir a muchos propósitos. No solo ensalza a Babilonia y a su dios patrón, sino que explica cómo se venció el caos primordial, cómo se creó el mundo ordenado, cómo se estableció el gobierno monárquico para conservar el cosmos. Y todos estos logros se plasman como logros de la energía y el espíritu emprendedor, juvenil. Es el vivaz y joven dios de la tormenta quien pone todo en marcha y garantiza que ese movimiento, un movimiento constante y controlado, continúe por siempre. Ello habría resultado imposible sin matar, no a los padres. Marduk profesa un respeto incondicional a su padre, su abuelo y su bisabuelo, sino a esa remota antepasada que precedió a los dioses, Tiamat, al igual que Apsu antes que ella. Tiamat debe morir porque simboliza la inercia, el peso muerto del pasado. Si ellos dos se salían con la suya, los dioses seguirían por siempre inactivos. Nada cambiaría jamás, no existiría diferencia alguna. De hecho, nunca sucedería nada. Marduk no solo encarna el dinamismo, sino también la inteligencia al perdonar a los dioses que habían tomado partido por Tiamat. Al conceder a todos los dioses tiempo libre y asignarles tareas administrativas bien definidas, creó las condiciones necesarias para establecer un orden cósmico armonioso y duradero. Ordenando de esta guisa, el mundo se asemejaba a un estado monárquico bien gestionado, próspero y pacífico. Sin embargo, el mundo no estaba completamente a salvo. Aunque Tiamat había muerto hacía mucho tiempo y se creía que sus aguas se hallaban entre rejas en el cielo, en cierto modo seguía existiendo y representaba una amenaza constante para el orden cósmico. Existía como mar esparcida sobre la gran parte de lo que se conocía como la superficie terrestre, y lo que era aún más importante, existía como la encarnación suprema del caos. Como tal era preciso frenarla y destruirla periódicamente. La conclusión de Enuma Elish contiene una oración para que sea posible mantener sus inundaciones a raya un año más. Tal era también una de las funciones del Festival del Año Nuevo, conocido bajo el nombre de Akitu. Se trataba de un festival muy antiguo en el que a lo largo de los siglos se había combinado toda una serie de elementos de distintos ritos y cultos. En el primer milenio, el Akitu se celebraba en diversas ciudades y en meses distintos.
Por ejemplo, en Babilonia y Asur se celebraba al llegar el equinoccio de primavera, pero siempre representaba el momento en que los dioses decretaban los destinos para el año siguiente. Al noveno día del festival, que duraba 12 días, se organizaba una procesión de estatuas de los dioses que finalizaba con un templo especial llamado a la casa del Akitú, y situado a las afueras de la ciudad. En Asiria, donde también se celebra el Akitú, el rey Sennacherib mandó plasmar la escena sobre las puertas de cobre del templo y presentó la siguiente interpretación. Una figura de Asur que se dirige a la batalla contra Tiamat, armado con el arco y montado en su carro, junto a los dioses que marchan al frente y los dioses que marchan tras él, y Tiamat y las criaturas que moraban en ella. 23. Por lo visto, Tiamat se representaba en la casa de Akitú mediante un estrado. Cuando la gente llevaba la estatua de Marduk al templo, la colocaba sobre el estrado para simbolizar su victoria sobre Tiamat, mientras que las estatuas de los demás dioses le ofrecían felicitaciones y presentes. 24. En el transcurso del festival, la destrucción de Tiamat se representaba también con actos tales como la rotura de un recipiente o la disección de una paloma. El significado de todo ello se ponía de manifiesto cuando, en el retiro de la casa del Akitú, un sacerdote recitaba el Enuma Elish ante las estatuas del heroico dios. El orden quedaba reafirmado en el universo bajo los auspicios de Marduk. El anhelo mesopotámico de lograr seguridad hallaba su máxima expresión en el Festival de Año Nuevo. Enfrentados a un clima que podía precipitar al país entero a la hambruna en cualquier momento, los mesopotámicos sabían que las estaciones podrían continuar sucediéndose, que la luna y el sol podrían seguir girando, que la vida podría perseguir solo si podían convencer a los dioses de que tomaran una y otra vez decisiones favorables. Enfrentados a la amenaza constante de la invasión y la conquista, sabían que solo podían seguir adelante gracias a la buena voluntad y a la ayuda de Marduk. El Akitú daba respuesta a las esperanzas y los temores de todos los mesopotámicos. La naturaleza se renovaba, la sociedad quedaba consolidada, las angustias se encallaban y se lograba evitar el caos un año más. 25. 8. Desde el punto de vista humano, los propios dioses podían ser fuente de inseguridad. Como sirvientes de los dioses, los mesopotámicos sabían que no les convenía confiar en la buena voluntad de sus señores. Ya resultaba evidente en los tiempos de las ciudades-estado de Sumer, y siguió siéndolo mientras existió la civilización mesopotámica, que los dioses podían actuar de forma despiadada, que incluso podían mostrarse desenfrenadamente destructivos y crueles. La gente sabía a la perfección que los grandes dioses no solo eran todopoderosos, sino también inescrutables. Una nube tormentosa que yace en el horizonte con el corazón inescrutable. Su palabra, una nube tormentosa que yace en el horizonte con el corazón inescrutable. La palabra del gran Anu, una nube tormentosa en el horizonte. La palabra de Enlil, una nube tormentosa en el horizonte, en el corazón inescrutable. 26. Y también, ¿quién conoce la voluntad de los dioses del cielo? ¿Quién comprende el plan de los dioses del mundo subterráneo? ¿Dónde han aprendido los mortales el proceder de un dios? Aquel que vivía ayer está muerto hoy. Me aterran estas cosas, no comprendo su significado. 27. La mera pesadez de los seres humanos podía atraer sobre ellos un castigo despiadado. Un mito encarnado en un poema acadio desde mediados del segundo milenio muestra a los dioses comportándose como unidad del mismo modo en que Apsu se había comportado con los dioses. 28. Después de que los dioses crearon a los seres humanos para que les revelaran de sus tareas, los humanos se multiplicaron con tal celeridad que en el espacio de 1200 años su clamor se había tornado insoportable. El país bramaba como un toro.
Incapaz de conciliar el sueño, Enlil convenció a los dioses para que enviaran pestes, los cuales diezmaron la población sin esfuerzo y de este modo aquietaron sus gritos. En esta ocasión retuvieron la lluvia, lo cual surtió cierto efecto, pero el problema se repitió y Enlil seguía sin poder conciliar el sueño. Indignados, los dioses se unieron para retener tanto la lluvia como la inundación anual durante 6 años consecutivos, y con ello obtuvieron resultados horripilantes. Los vecinos se abalanzaron unos sobre otros, los padres asesinaron y se comieron a sus propios hijos. Solo la intervención del bondadoso Ea salvó a la humanidad. En apariencia, por accidente, permitió el paso de grandes cantidades de peces para alimentar a los hambrientos. Furioso, Enlil decidió aniquilar por completo a la humanidad y obligó por juramento a todos los dioses a cooperar en la misión de ahogar a todos los seres humanos en un diluvio. Pero Ea intervino de nuevo, sin quebrantar formalmente su juramento, se las ingenió para avisar a uno de sus sirvientes humanos, un sabio llamado Atrahasis. Este Noé mesopotámico construyó una enorme arca para acomodar en ella a su familia y a toda clase de animales. De este modo, este reducido grupo sobrevivió durante los 7 años y las 7 noches que duró el diluvio. Entretanto, privados de sus ofrendas habituales, los dioses pasaron un hambre horrible. Al término del diluvio, cuando Atrahasis preparó un sacrificio, se abalanzaron sobre él como moscas. Por fin, Enlil consintió la supervivencia de la humanidad, pero solo bajo la condición de que su número se mantuviera restringido. Así pues, los dioses inventaron a la mujer estéril y a la sacerdotisa virgen y crearon a un demonio especializado en matar a niños. El mito de Atrahasis no pretende ser una crítica a los dioses, ni por descontado a Enlil. Por el contrario, el poema finaliza elogiando la gran proeza que este dios había logrado al crear el diluvio. Por despiadados que se mostraran los dioses, no era incumbencia de los humanos quejarse de ello. Debían aceptar el mundo tal como era y evitar a todas costas importunar a los dioses. Aún así, el temor al diluvio se consolidó como una característica permanente de la vida mesopotámica. La gente también sentía un profundo temor ante la derrota en la guerra y en los horrores que de ella se derivan. Los mesopotámicos, al igual que los egipcios, no podían fingir que jamás sufrirían derrotas bélicas, ya que sus experiencias históricas eran demasiado tenebrosas. Los sumerios ya sabían con qué facilidad podían los dioses sumir en la desgracia a una ciudad-estado y cuán imposible resultaba oponerse a sus decretos. Existe un conmovedor poema en el que Niegal, patrona de Ur, se lamenta de la decisión de la asamblea divina encabezada por Anu y Enlil de destruir su ciudad, así como de su propia incapacidad para disuadirla. A los ojos de los historiadores modernos, Ur fue capturada, saqueada y quemada por hordas salvajes procedentes de las montañas, pero a los ojos de los sumerios, la destrucción fue obra del propio Enlil, en su calidad de dios de las tormentas desatadas. Cuando lloraba por aquel día de tormenta que me estaba destinado, se cernió sobre mí cargado de lágrimas. No podré huir de la fatalidad de aquel día. El temor ante la destrucción torrencial de la tormenta pesaba sobre mí. En verdad derramé lágrimas ante Anu. En verdad me lamenté ante Enlil. Que mi ciudad no sea destruida. Les supliqué. Que Ur no sea destruida. Les supliqué. Y que su pueblo no sea aniquilado. Mirad, dieron orden de que la ciudad fuera destruida. Mirad, dieron orden de que Ur fuera destruida, como decreta su destino, que sus habitantes fueran aniquilados. 29. La derrota militar podía concebirse también como un triunfo para el caos. El neobabilónico poema o épica de Erra, o Era, o Irra, narra las hazañas de un dios entre cuyos epítetos se incluye eminente hijo de Enlil, gran señor y adalid de los dioses.
30. No obstante, Erra era dios de la guerra en su aspecto negativo, de la guerra como orgía de destrucción y matanza. Durante muchos siglos, Erra había sido de hecho el nombre del dios Nergal, quien reinaba en el mundo subterráneo y sobre los muertos que lo habitaban. Como tal, siempre había sido un gran asesino. Su única preocupación residía en que la población de su reino creciera cada vez más y lo lograba no solo arreglando la muerte prematura de ciertas personas, sino también sembrando epidemias y guerras. Además disponía de tropas, una horda de demonios conocidos por el nombre colectivo de los Siete, creados en su origen por Anu para aterrorizar y matar a seres humanos en el momento en que empezaran a hacer ruidos. Los siete actuaban a través del fuego, los vientos tempestuosos, la ferocidad del león, el veneno del dragón y la guerra. La historia no se narra de forma directa, sino a través de una serie de exhortaciones y protestas de los diversos personajes implicados. A instancias de los siete, Erra intenta convencer a Marduk de que abandone su palacio. Marduk se niega. Recuerda que, al dejar la Esagila, en una ocasión anterior, el universo ordenado sucumbió a la inundación y al caos. Cuán difícil le había resultado restablecerlo. Si se marcha ahora, las aguas volverían a cubrir la tierra, la luz del día se tornaba oscuridad, soplarán vientos malvados, y los siete vendrán del mundo subterráneo para destruir a todos y cada uno de los seres vivos. Sin embargo, el gobernante del mundo demuestra ser demasiado crédulo. Cuando Erra promete mantener el orden, se marcha para supervisar la restauración de sus deterioradas estatuas. Es la oportunidad de Erra en un dios a su lugarteniente Ishum. Se jacta de que destruirá la luz del sol, convertirá el día en la noche, reducirá el país a escombro y las ciudades a selvas, devastará las montañas y las criaturas que viven en ella, perturbará los mares y aniquilará sus riquezas, privará al ganado sus manantiales y fulminará a todos los seres humanos. Ishum reconoce que Erra es capaz de hacer todas esas cosas y más aún. Ignorando la autoridad legítima de Marduk, ha deshecho el nudo que sujeta el nudo. En Babilonia ha provocado confrontaciones civiles y masacres indiscriminadas. Ahora, los disturbios en la sociedad están provocando disturbios en la naturaleza. El río se ha secado, mientras en el mar violentas tempestades destruyen la flota de pesca. Y Erra plantea una destrucción aún mayor, no solo a los hombres, sino también a los árboles, los edificios, los navíos, los canales e incluso el mundo subterráneo. Los cielos temblarán, las estrellas y los planetas se apartarán de su rumbo, el rey de los dioses abdicará, y el universo dejará de tener gobierno alguno. Se trata de un tributo a Erra, como monstruo del caos de poder irresistible. No es que se condenara la guerra como tal, por el contrario, al igual que todos los pueblos del antiguo Oriente Próximo, los mesopotámicos daban por supuesto que la guerra victoriosa, librada bajo los auspicios de la diosa de la victoria, Inanna Ishtar, constituía una afirmación del cosmos. La guerra de Erra era la guerra que sufrían los vencidos. Los expertos no coinciden en la fecha en la que se compuso el poema de Erra, pero sin lugar a dudas, su creación se debió a alguna catástrofe militar que sobrevino a Babilonia. Por lo visto, el objetivo del autor consistía en explicar cómo podía suceder algo semejante en la ciudad de Marduk. Había fundado para que fuera su residencia y capital del universo. Buscó la respuesta en las doctrinas religiosas que conocía, según la cual los acontecimientos de la tierra reflejaban los acontecimientos acaecidos entre los dioses, de modo que los infortunios de Babilonia debían de reflejar la situación de Marduk por Erra. Las consecuencias de tal sustitución eran inconmensurables, tal como lo narra el poema. Mientras Erra detente su poder destructivo, Marduk no podrá regresar al centro del mundo ordenado, el templo de Sagila, pero en cuanto pueda convencerse a Erra para que recanalice su furia y la vuelva contra los nómadas que atacan
caravanas y saquean ciudades, entonces todo cambiará. Marduk y los demás dioses volverán a ocupar el lugar que les corresponde, y el orden y la fertilidad quedarán restablecidos. Pese a todo, el mero hecho de que pueda concebirse que Erra desaloje a Marduk, aunque sea la forma temporal, muestra cuán precario debía antojárseles en ocasiones el cosmos. 9. Existían otras encarnaciones del peligro y el desorden, tales como un sinnúmero de demonios, todos los cuales se consagraban por completo a la destrucción. 31. Nacidos en la montaña occidental, criados en la montaña oriental, estos narradores se retozaban en el desierto, en tierras yermas y espacios vacíos. Se sentían como en casa en los confines del mundo ordenado. No obstante, los demonios podían ir a cualquier parte. En ocasión irrumpían en el firmamento, se congregaban enojados en torno al dios de la luna y le obligaban a abandonar el trono. El consiguiente eclipse les permitía atacar al rey y, a través de él, a todo el país, barriendo la tierra como un huracán. En tales casos, Enlil, Ea y Marduk tenían que aunar todas sus fuerzas para evitar que el mundo se desintegrara. Con mayor frecuencia, los demonios atacaban a individuos en situaciones concretas, como por ejemplo en lugares solitarios, durante el sueño, las comidas o el parto, imaginados por lo general como espíritus etéreos, como el aliento o el viento. Podían entrar en una casa a través de grietas o orificios, o bien por debajo de la puerta. Eran seres asexuales, carentes de cónyuge e hijos, y destruían los vínculos familiares, tornaban imponentes a los hombres, distanciaban a las mujeres de sus maridos, dotados de características de vampiro, bebían la sangre y devoraban la carne de sus víctimas. Por donde quiera que pasaran dejaban su veneno. Las pisadas humanas que se dirigían en aquella dirección aparecían cubiertas por manchas lívidas. Un veneno tan letal como el de una serpiente o un escorpión manaba de su boca o goteaba de sus garras. Los demonios eran criaturas sucias, impuras, y despedían un hedor repugnante. La biblioteca del último rey asirio Asurbanipal, originariamente en Nínive y ahora en el Museo Británico, incluye una lista de demonios y clases de demonios, así como sus atributos distintivos. 32. En su mayoría son de origen sumerio. Uno de ellos es Namtaru, hijo de Enlil, y la reina del mundo subterráneo, Ereshkigal, y mensajero del rey del mundo subterráneo, Nergal. Como tal es el dominio de la peste y mensaje de la muerte. Cualquier persona a la que prenda debe morir al instante y pasar a engrosar las filas del reino de Nergal. El demonio femenino Lamashtu es una virgen estéril y amargada que ataca a mujeres embarazadas y parturientas para asesinar a sus bebés. Por lo general, se les presenta como una mujer desnuda, con cabeza de leona y pies semejantes a los de una ave de presa. Nacida en el cielo como hija del propio Anu, demostró ser tan perversa que fue confinada a la tierra. El viento ardiente que trae las tormentas de arena es obra del demonio Pazuzu, que la gente imagina como un monstruo alado en 4 garras y cabeza deforme. Lilitu, un demonio hembra que visita a hombres de noche, queda embarazada como consecuencia de tales encuentros y gesta más allá demonios, que recibe el nombre colectivo de Alu y Gayu. A su vez, ellos traen la muerte a los seres humanos, actuando con nocturnidad y alevosía. Aplastan a humanos como una pared que se desmoronará. El principal demonio de la enfermedad es Asaku, Asak en sumerio. Se le describe como un ser confinado a un cuerpo de hombre que lo cubre como un atuendo cuando camina y termina por paralizarlo. Pero también existe un demonio especial del dolor de cabeza, responsable de las cefaleas tan paralizantes como las que ocasiona la insolación.
Los demonios no habrían tenido tanto éxito si la gente no hubiera pecado. Si una persona pecaba, el espíritu y los espíritus protectores que por lo general velaban por ella se alejaban, dejándose así vía libre a los demonios. Algunos de ellos ocupaban el lugar vacante y el pecador caía enfermo. Era de ley que ello sucediera a todo el mundo tarde o temprano. 33. Los mesopotámicos no hacían el distingo entre la conducta antisocial y la infracción, aunque fuera inconsciente, de un tabú. Si una persona sembraba la discordia entre los miembros de una familia, no trataba a sus padres con respeto, no era un comerciante honrado, desplazaba un mojón, seducía a la mujer de su vecino o mataba a su vecino, se exponía al ataque de los demonios. No obstante, lo mismo sucedía si comía ajo el día incorrecto, atravesaba un río, subía una escalera o trabajaba en el jardín el día incorrecto. Resultaba de todo punto imposible evitar el pecado, de modo que regulaba imposible evitar a los demonios y las desgracias que éstos traían consigo. El orden existía en el mundo, pero no a placer de los seres humanos. 10. Los dioses se reservaban la inmortalidad para sí mismos. Había decretado que la muerte era el destino universal de la humanidad. 34. Tal como lo expresa la maravillosa obra epopeya de Gilgamesh. ¿Quién, amigo mío, ha llegado jamás tan alto, que puede ascender al cielo y vivir por siempre junto a Shamash? Los simples hombres, sus días están contados. Haga lo que haga, no es más que viento. Teméis ya ahora la muerte. 35. También este temor formaba parte de la condición humana. Aquella que me seguía, aquella bestia rapaz, está sentada en mi dormitorio, la muerte, y así donde quiera que vuelva el rostro, allí está la muerte. 36. En el momento asignado, cada ser humano debe, como alma desprovista de cuerpo, abrirse paso hacia el nivel inferior del mundo, por debajo del Apsu. En aquel dominio penumbroso, la luz de que gozaban los vivos se transformaba en oscuridad, mientras que el sonido y el movimiento daban paso al silencio y la inmovilidad. Nada bueno esperaba de aquel que iba a la tierra sin retorno, a la casa de la que él la pisa jamás sale, al sendero cuyo recorrido no permite regresar, a la casa en la que el que entra se ve privado de luz, donde polvo es su alimento y arcilla su sustento. 37. Ello no significa que los muertos dejaran de existir. La aniquilación total era tan impensable para los mesopotámicos como para los egipcios. Al igual que los egipcios, los mesopotámicos solían enterrar a sus muertos con talismanes, herramientas y utensilios de cocina. Asimismo, sus hijos le proporcionaban de forma regular comida y bebida. 38. A cambio de dichos favores, los difuntos ayudaban a los miembros de su familia que seguían vivos, por ejemplo, en caso de enfermedad. Pero si se descuidaban a sus muertos, estos se comportarían como los otros habitantes del mundo subterráneo, los demonios. Un difunto que no hubiera sido enterrado como mandaban los cánones, o al que olvidaban demasiado pronto, podía ocasionar enfermedades físicas o mentales a sus parientes. Por supuesto, los egipcios también conocían esta angustia. 39. Y también muchos otros pueblos, pero en Mesopotamia, tales asuntos eran especialmente acuciantes. Allí los rituales de exorcismo que se empleaban contra los demonios se aplicaban también a los fantasmas de los difuntos vengativos. Ni para los más afortunados de los difuntos reservaba la vida después de la muerte consuelo alguno por las pruebas soportadas en la tierra. Cierto es que habían dioses en el mundo subterráneo, no solo Nergal y su consorte Ereshkigal, sino también toda una serie de dioses menores. Pero se trataba de acompañantes adustos y huraños, que moraban en su palacio fortificado y no favorecían a ninguno de los muertos. Las perspectivas de una vida gozosa después de la muerte, tan real para los egipcios, no existía para los mesopotámicos.
y los mesopotámicos no eran más capaces que los egipcios de imaginar que el mundo podía llegar a ser perfecto e inmutable en su perfección. Las fantasías del cosmos sin caos no eran para ellos. Gritaron sus gritos. En esta ocasión retuvieron la lluvia, lo cual surtió cierto efecto, pero el problema se repitió y Enlil seguía sin poder conciliar el sueño. Indignados, los dioses se unieron para retener tanto la lluvia como la inundación anual durante 6 años consecutivos, y con ello obtuvieron